Y ahora también agradecemos que haya aceptado nuestra invitación a Luis Zamora López. Luis es experto en derechos humanos y sindicalismo. Nos trae una ponencia titulada Derechos humanos sindicales, principio de preferencia, su necesaria incorporación en la Constitución del Distrito Federal. Bienvenido, muchas gracias, adelante. Muchas gracias por habernos invitado. Me gustaría, antes de iniciar, hacer algunas precisiones de carácter jurídico. Jurídicamente hablando, el proceso político que se vive en la Ciudad de México en este momento no es la creación de un constituyente, sino la reorganización política de la forma de gobierno del Distrito Federal. ¿Qué significa eso? Jurídicamente hablando, el constituyente es el resultado y es producto de una gesta social de fracciones políticas que se aglutinan para darle organicidad a un proceso evolutivo de la sociedad. Actualmente lo que estamos viviendo es una situación de retroceso, es decir, hay una hondanada desde el gobierno para erradicar derechos que han sido ganados de manera histórica y individualizarlas o erradicarlos en legislaciones secundarias. Y este es el momento político que vive la Ciudad de México. Hoy día, los derechos humanos son un tema de vital trascendencia que nos impone múltiples interrogantes. Sin embargo, la temática central del presente Congreso nos conmina a responder las siguientes preguntas. ¿Qué son los derechos humanos y qué función normativa cumplen socialmente? Comprender el contenido semántico y sus implicaciones sociales nos permitirá sopesar la importancia de la construcción de sociedades de derecho y garantizar su incorporación y respeto en los ordenamientos fundamentales. ¿Qué son los derechos humanos? Son prerrogativas de carácter universal, interrelacionadas, interdependientes e indivisibles, inherentes a todo ser humano, que imponen un deber político, social, económico, cultural y ambiental a los estados, quienes deben de promover y proteger la dignidad humana. Filosóficamente, podemos afirmar que los derechos humanos son el resultado del ejercicio de la razón, del proceso intelectivo reflexivo en torno a las condiciones mínimas que garantizan la existencia y materialización del ser humano, no solo como individuo, sino como un ente social, es decir, en sus relaciones sociales necesarias e independientes de su voluntad. En estricto sentido, los derechos humanos garantizan la condición de existencia de la humanidad como un todo articulado. Por tanto, el consecuente efecto de la prerrogativa resulta necesaria, exigible y de imperativo cumplimiento por su sola existencia, es decir, no necesita de un acto de traslación que actualice su vigencia. Es esta condición la que hace de los derechos humanos especialmente importantes y de vital trascendencia, pues la autonomía de su existencia impone una conducta normativa de cumplimiento forzoso para cualquier Estado, lo que institucionalmente se traduce en la imposición de límites en el proceder, la actuación y en el ejercicio del poder público. En estricto sentido, la materialización de los derechos humanos impone normas de actuación, de conducta, de ejercicio y procedimientos acordes con ellos que deben tener presentes en todo momento, tiempo y lugar los representantes populares, el poder público institucionalizado, sus representantes y los servidores públicos en su actuar institucional. Así vistos, los derechos humanos imponen un deber ser, un deber de hacer o un no deber ser o un deber de abstenerse de. Sin embargo, en esta imposición normativa, institucionalmente se despliega en dos esferas de actuación, frente a la esfera de derechos individualizados y frente a la esfera de derechos colectivos o de la sociedad en su conjunto. Aunque tradicionalmente y desde una perspectiva liberal, los derechos humanos existe una deliberada intención para constreñirlos a su acepción individual, desde una perspectiva social y de amplitud de interpretación de los derechos humanos, resultan también ser colectivos y de conjunto. Lo anterior debe afirmarse así
dado que los derechos humanos estrictamente políticos, económicos, culturales y ambientales son la expresión por excelencia del contenido inminente social de ellos, pues su uso, goce y disfrute no puede individualizarse, sino que necesariamente se enmarca dentro de un contexto social general, cuyo específico respeto o transgresión se materializa social e individualmente. Y es a este tipo de derechos humanos colectivos que pertenecen los derechos sindicales. ¿Qué son entonces los derechos humanos sindicales? Son el conglomerado de prerrogativas de carácter universal, interrelacionados, interdependientes e indivisibles que tienden a dignificar e imponer un límite a la actuación del Estado frente a las reivindicaciones laborales de carácter económico, político organizativo, ideológico culturales y ambientales. Ello en atención al principio de progresividad e interdependencia de los derechos humanos. Dicho de un modo práctico, los derechos humanos sindicales son las normas institucionales que el Estado debe acatar a efecto de garantizar el ejercicio colectivo de los derechos humanos de cada integrante de la colectividad. A este respecto, es menester precisar que los derechos humanos sindicales no son relaciones inalagmáticas oponibles a un tercero, es decir, su uso, goce y disfrute no surge de un sistema jurídico positivo, sino por el contrario, resulta ser un imperativo categórico de actuación institucional, es decir, norma la conducta y la forma como ha de conducirse el poder público institucionalizado. Sostener esta división teórica entre derechos humanos individuales y derechos humanos colectivos no es un absurdo legal, por el contrario, es el resultado lógico del desarrollo y desenvolvimiento de las relaciones sociales en la práctica societal. En términos prácticos, es el resultado evolutivo del desarrollo de la sociedad. Así como en el derecho positivo existe un principio de prelación de derechos, es decir, una jerarquización en la práctica de los derechos sustantivos, en el ejercicio práctico de los derechos humanos también existe este principio de jerarquización, que se actualiza en la práctica de dichos derechos humanos. Esto no quiere decir que existan derechos humanos preferentes, simplemente que en su ejercicio y por razones prácticas y de desarrollo social existen condiciones inexorables en las que debe armonizarse la práctica de los derechos humanos, lo que no impone una contradicción al principio de interdependencia de los derechos humanos, sino que hace eficaz y da materialidad a los principios de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Es decir, el principio de jerarquización de derechos humanos es un principio de aplicación excepcional que solo puede actualizarse cuando existe una aparente discordancia o asintonía en el respeto de los derechos humanos. Este principio de jerarquización de los derechos humanos es una norma institucional que obliga al Estado a garantizar el ejercicio eficaz de los derechos humanos. Esto es, este principio de jerarquización no puede extinguir, ni condicionar, ni anular derechos humanos. Por el contrario, la autonomía de existencia de las prerrogativas humanitarias impone en el Estado un deber de protección escalonado de derechos, que no es otra cosa que el principio de jerarquización de derechos humanos, que implica una conducta institucional para garantizar el ejercicio eficaz de los derechos humanos, aunque sea de manera escalonada. En otras palabras, el principio de jerarquización de derechos humanos implica que el Estado no puede negar, condicionar o extinguir el ejercicio de derechos colectivos en aras de garantizar derechos humanos individuales, ni mucho menos exigir garantizar la preservación de derechos colectivos para que se ejerzan dichos derechos humanos colectivos, pues como hemos dicho, el imperativo categórico del inexorable cumplimiento corre a cargo de la autoridad, de los poderes públicos, sus representantes y sus servidores públicos, no de los individuos o de los colectivos de individuos, pues son estos los sujetos de derechos humanos y corresponde a la autoridad garantizar su respeto, su protección, su vigilancia y su restitución. La pregunta es,
Entonces, ¿cómo armonizar el cumplimiento de estos derechos? El principio de jerarquización nos da la respuesta. La jerarquización no es un principio de exclusión de derechos, sino un criterio selectivo que debe empatarse con el principio de mayor beneficio social que debe permitir a la autoridad realizar un proceso intelectivo de discernimiento con el fin de sopesar qué actuar garantiza el cumplimiento de derechos en aparente disputa, para que se cumplan a cada uno de ellos. Y a ustedes como sindicalistas, ¿cuál podría ser la afectación? Pongamos una aparente situación de preferencia de derechos. Pongamos, por ejemplo, el estallido de una huelga en una escuela pública. ¿Podría decirse que el ejercicio del derecho a huelga entra en contradicción directa con el supremo interés del menor a recibir educación? O aún peor, ¿podría cancelarse dicho derecho a la huelga en la legislación que lo regula? ¿O la obligación o la suspensión, la obligación del Estado para impartir educación a nivel medio superior y la posible suspensión de las labores como un derecho a huelga contradice un derecho fundamental y un derecho humano? En el primer supuesto, es decir, en la contradicción aparente que representa el conflicto de los huelguistas con el supremo interés del menor a recibir educación, no existe una confrontación de derechos. Primeramente, porque el supremo interés del menor se circunscribe a medidas urgentes que garanticen la supervivencia del menor, situaciones de violencia o estado de mendicidad, o una urgente necesidad de recibir alimentos, no así una cuestión educativa. Aunque todos deseamos que los niños estudien, la universidad o en alguna escuela pública, la educación cumple una función social y no resulta ser una condición que garantiza la existencia. Sin embargo, por lo que respecta al segundo supuesto, es decir, en el caso de ejercer el derecho a la huelga y garantizar la obligación del Estado para suministrar la educación pública gratuita y obligatoria, sí existe una posible confrontación de derechos. Es decir, ¿qué derecho es de mayor jerarquía y cuál es de eminente cumplimiento? ¿Que los trabajadores ejerzan su derecho a huelga para obtener mejoras salariales o que el Estado cumpla una obligación constitucional para garantizar el acceso a la educación? O bien, que el cumplimiento de un derecho aparenta ser eliminar el cumplimiento de otro derecho. De entrada, debemos mencionar que los derechos sindicales no persiguen negar o condicionar otros derechos humanos. Sin embargo, en un estado de corte empresarial y de libertades restringidas, es común un discurso de esta talla. ¿Cómo sopesar y jerarquizar estos derechos? El principio de jerarquización de derechos nos da la clave. Cualquier jurista comprometido con el Estado de Derecho mandataría cumplir ambos derechos. La situación es definir cuál de ambos se cumple primeramente. Es ahí donde actúa el principio de jerarquización. El primer supuesto no sería exigir que los posibles huelguistas indiquen cómo garantizar el derecho a la educación. Tal afirmación es absurda y una aberración jurídica, pues como dijimos, los derechos humanos son autónomos, es decir, su respeto no se da en el ámbito de la confrontación de derechos, su sola existencia los hace respetarse, pero además es la autoridad quien debe garantizar el suministro de la educación, pero tal proceder contradice el derecho para detener las actividades productivas, es decir, si el Estado garantiza el derecho a la educación, puede eventualmente confrontarse con el derecho a la huelga. En tal sentido, acorde al principio de jerarquización de derechos humanos, debe primero cuestionarse si en realidad existe una confrontación de derechos o resulta ser meramente discursiva. En segundo término, la autoridad debe plantearse y explicar cómo es que estos derechos se confrontan o anulan, pues no debe obviarse que la autoridad está obligada a actuar en respeto a los derechos humanos, por lo que debe fundar y motivar un actuar diferente, es decir, ¿por qué negaría o por qué los huelguistas deberían garantizar el derecho a la educación y no el Estado? Desde esta óptica, al ejercer el principio de jerarquización de derechos, podemos advertir que no existe contradicción alguna, ni mucho menos su anulación, pues el derecho a la huelga es un estado de supresión momentánea de actividades, es decir, tiene principio y tiene fin.
aplazando el ejercicio del derecho a la educación, que no significa su anulación. Empero, llevado al extremo esta situación, debe decirse que impone un mayor peligro socialmente hablando negar el derecho de los trabajadores para proveer a sus familias de un estado decoroso de vida, que suspender la impartición de clases, pues la condición de estudiante es un estadio momentáneo, mientras que el ser trabajador es una forma de vida que se extiende por un periodo de tiempo mayor, por lo que visto jerárquicamente, mientras que el derecho a la educación afectaría solo a un sector de la sociedad, a los que estudian, impedir el ejercicio inmediato del derecho a huelga afectaría a un sector mayor de la sociedad, a todos los que trabajan o desarrollan una actividad productiva. De ahí resulta necesario en el nuevo constituyente no solamente jerarquizar los derechos humanos, sino incorporar principios deliberativos que obliguen a la autoridad a no eliminar ningún derecho en aras de un supuesto beneficio social. Situación que hace necesaria que en la Constitución de la Ciudad de México se integre el principio de jerarquización de derechos, a efecto de evitar posibles interpretaciones que tiendan a anular, extinguir o condicionar el respeto de los derechos humanos, pues no debe pasar desapercibido que nuestro sistema jurídico es un sistema normativo positivo, que imprime fuerza legal solo cuando está codificado en un cuerpo normativo, lo que redundaría en garantizar en la Constitución de la Ciudad de México las debidas condiciones más óptimas para el disfrute de los derechos y no distinguir el nivel logrado. Hacer todo lo necesario para que sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación, promocionar, respetar, proteger y garantizar los derechos. En estricto sentido, la incorporación de los derechos humanos en el constituyente es una necesidad, pero aún más resulta necesario incorporar un imperativo categórico de inexorable cumplimiento, es decir, del principio de jerarquización de derechos humanos, a efecto de que estos contravengan la oleada represiva y de extinción de derechos humanos. Gracias.